digestivo. Pero no vamos a empezar en la boca, solamente la vamos. Venga, no sea malito, llega tarde a hablar de antes duro. Y eso solo se ve Neiva, hombre. Ay, qué cosa tan brava. Entonces vamos a hacer un recorrido del aparato digestivo empezando en boca, pero eso nos vamos a centrar en la 2. Se van a centrar en la 2. En la boca hay que encontrar, o hay que citar que está la lengua, que es un órgano móvil que se encarga de detectar sabores, sustancias químicas que ingresen al aparato digestivo y posteriormente recibirlas o rechazarlas. Tiene unas papilas gustativas que son de dos tipos, unas papilas que son mecánicas y otras que son gustativas, que son químicas que se relacionan con los contenidos que tienen los alimentos. La lengua se encuentra en el piso de la boca, de la cavidad oral, cuyo techo está formado por el paladar que se divide en paladar duro y paladar blando. El paladar duro va a estar formado por tres huesos, por el incisivo o premaxilar, por el maxilar y por la porción horizontal del palatino. Y lo que es el techo de la boca, asimismo, es el piso de la cavidad nasal. ¿Listos? Seguimos hacia posterior, donde encontramos un paladar que está formado por músculo y membranas, con un tejido membranoso, que es el paladar blando. Es la continuación posterior del paladar duro. Las paredes de esa boca están formadas por unos músculos que principalmente en dicha cavidad son los músculos buccinadores. Y esos músculos buccinadores están al lado de la cavidad bucal y le dan nombre a la misma. Por eso esa cavidad se denomina así, cavidad bucal, porque se encuentra entre los dos buccinadores, que son los que al contraerse permiten la succión hacia el interior de la cavidad oral. Allí encontramos unas piezas dentales, para no llamarlas dientes. Y esas piezas dentales son de 4 tipos. Ya ustedes los deben saber por introducción a las ciencias pecuarias. 1, incisivos, ¿cierto? ¿Qué hacen los incisivos? No, ¿verdad? No saben. Los incisivos, ¿qué hacen? Inciden, cortan el alimento y están en la parte anterior de la cavidad oral. Luego están los caninos, que también se denominan colmillos. Muy bien, el joven Neiva. ¿Qué apellidos que es usted, Ana? Liberal. Entonces, incisivos, caninos, premolares y molares. Y basado en esto, pues ustedes van a citar unas fórmulas que se llamarán fórmulas dentarias. Entonces, ¿cuál es la fórmula dentaria de un perrito? Empecemos por lo que conocen. Incisivos, y hace usted un fraccionario, caninos, un fraccionario, premolares, hasta ahí va en perros jóvenes. En animales adultos le agregamos la presencia de los molares, las muelas. Incisivos, ¿cuántos tiene un perrito? Arriba. Todos tienen perros, ¿cierto? Diga, ¿cuántos tiene un perrito? ¿Cuántos dientes arriba? Bueno, entonces son 6 y 6. ¿Cuántos caninos o colmillos? ¿Cuántos arriba? 2, 2 abajo. ¿Cuántos premolares arriba? ¿Cuántos arriba, hombre? Digan algo. 8. 8. 8. ¿Y cuántos acá? 4, 6. Tiene 8 arriba, siendo el cuarto premolar superior una muela que llaman la muela carnicera. El premolar superior es más grande que los molares en la arcada dental superior. Y en la arcada dental inferior, la muela más grande es el primer molar inferior. Por ello, ellas coinciden y rompen las piezas óseas. Actualmente los perros se consideran pues, más inútiles que un tractor acá en este sitio. Pero los perros, cuando eran realmente carnívoros, mataban sus presas, llevaban los huesos hasta donde coinciden el cuarto premolar superior y el primer molar inferior, y lo rompían para obtener la energía que hay en la médula ósea de los huesos largos. Y los perros inicialmente eran carnívoros, hoy un perro es más omnívoro que cualquier otra cosa. Esa es la fórmula dentaria de un perro. Un felino, ¿cuántos tiene? Gato, pues lo mismo, 6, 6, caninos, 2, 2, 31, 31 y 31, 21. 31, premolares. ¿Cuántos arriba?
¿Cuántos? 6, 4 y molares cuando ya son adultos, 2, 2. Hay menos piezas dentales en los felinos que en los caninos por lo corto de su mandíbula y de su maxilar. Son menos el número de piezas dentales que hay en esos felinos. ¿Cuántos tiene un caballo? Entonces acá coloquemos canino, felino, acá equino, acá bovino. Esto ya, ¿por qué me parece que ya se lo había dictado alguna vez, no? ¿No? Entonces bovino y porcino. ¿Qué encontramos? En los equinos, ¿cuántos hay arriba, cuántos hay abajo? 6 arriba, 6 abajo. Vamos a hacer la fórmula dentaria de un equino macho adulto. Caninos, 2 arriba, 2 abajo. Pero una yegua no tendría caninos, porque se supone que los caninos o colmillos en la especie equina le salen únicamente a los machos entre 3,5 y 4,5 años de edad. Inclusive puede irse hasta 5 el rango. Pero ni los potros ni las yeguas tienen caninos o colmillos. Premolares, 6, 6 y molares, 6, 6. ¿Cuántas piezas dentales entonces tiene un caballo adulto? ¿Un macho? Me faltó acá una. Acá es 6 a 8. ¿Listos? 6 por 6. 6 por 6. Vejiga. 6 por 6. 6 por 6, 12. 6 por 6, 36. Y 2, 38. Y 4, 42. Entonces, un equino tiene 40 a 42 piezas dentales. Esto se lo debieron enseñar en el manejo. Eso generalmente lo enseñan ahí. Y le dicen que los caballos tienen un diente adicional, joven Yopal, que lo llaman diente de... Ya que está explicando esto que sabe. Diente de lobo, que está delante de los premolares superiores. Es una astillita pequeñita. En eso tienen que tener mucho cuidado porque a veces se llena de caries, se contamina y se forma un absceso. Y si usted quiere evitar eso, los odontólogos de equinos lo que generalmente hacen es que preventivamente le retiran ese diente de lobo antes que se llegue a complicar con una caries dental, para evitar que se contamine el seno maxilar rostral, que está acá en la parte superior. Por eso lo quitan. Y por eso es que está ese 8. Cuando hay diente de lobo, citan 8 arriba. Cuando no hay, citan 6 solamente. Es muy extraño el caso, pero en unas raras ocasiones hay diente de lobo abajo. También puede pasar, pero no es lo más frecuente. Por eso es que no se citan eso. Un potro entonces no va a tener molares. ¿Cuántas piezas dentales tendrá un potro? ¿Cuántas piezas dentales tendrá un potro? Equino. Pues potro es equino. No, porque le estoy diciendo que los potros no tienen molares. Le estoy tapando acá, o sea, ¿qué son eso? ¿Cuántos hay ahí? 24. 24. Y no tiene caninos o colmillos. Bien, no cayó en la trampa. Porque los caninos o colmillos, repito, en los equinos nacen entre 3,5 y 4,5 años. Inclusive los 5. Bovinos, ¿cuántas piezas dentales tienen? ¿Cuántas piezas dentales tiene un rumiante arriba? Ninguna. Y una pregunta con las que en los exámenes virtuales generalmente se la tiran es: ¿las vacas tienen incisivos? La respuesta es... La respuesta es... La respuesta es sí. Tienen incisivos pero inferiores. Donde no tienen... Y mire que con ese trice hay quedan muertos. No, es que eres muy cascarero. Entonces no tienen incisivos superiores pero sí inferiores. Y el conteo es 0,8 incisivos. Caninos. ¿Las vacas tienen colmillos? No. 0, 0. Premolares. 6, 6. Hasta ahí va el conteo de un bovino adulto. Miren que es la especie que tiene menos piezas dentales para el tamaño que tiene esa cabeza. Un potro tendrá 20 piezas dentales. Un ternero tendrá 20 piezas dentales. Y un animal adulto tendrá
¿Cuántos? 32. 6 por 4, 24 y 8, 32. El porcino tiene 6, 6, caninos o colmillos 2, 2. Estas piezas dentales son clave en el manejo de los cerdos, porque los cerdos cuando son pequeños una de las cosas que le hacen es aplicarles calcio, quitarles los colmillos, descolarlos por manejo, porque la densidad de población hace que ellos se aburran, se vuelvan agresivos, y si llegan a encontrar un apéndice sueltico como una cola, por ahí pueden empezar a comerse el otro marranito, literalmente, y lo pueden desangrar. Entonces se descolan los animales, se le quitan los colmillos, se les aplica hierro, un hierro especial que llaman hierro de Strand, y se les cura el ombligo y se pesan el primer día. Eso es clave en esos animalitos. Ya saben cómo se cura un ombligo, ¿cierto? ¿Cómo se cura un ombligo en campo? Ustedes sacan la llevan el primer día. ¿Y por qué hay que explicar esto? Porque eso lo saben todos los estudiantes del SENA. Pero asombrosamente las personas, los profesionales... Ah, es que está pegado allá. Es que esa está sin rejilla, ¿no? Un profesional termina la carrera y nunca le enseñan en la verdad carrera a curar un ombligo. Y eso sí se me hace el colmo, porque a un tipo del SENA en un curso corto de 3 meses le enseñan eso. Entonces dicen, es que sabe más el SENA que el de la universidad. ¿Cómo se cura un ombligo? Le saco acá, la marrana tuvo 12 marranitos. ¿Qué hace usted con los 12 marranitos el primer día? Lo primero, no jodas, usted tiene que tener marrana de medio palo. Eso sí, no me diga, o sea, el primer día no les hacen nada, son tan lindos. ¿Qué le hacen el primer día? Los pesan. Un cerdo debe pesar entre 900 y 1100 gramos y los van clasificando por tamaño. Los animales más chiquiticos los llaman sutes y usted cuenta el número de pezones útiles que tenga la marrana y digamos que no tiene los 14, los 16, sino tiene 8. Una marrana de varios partos y ya le han dañado varios pezones. Deja los 8 mejores de esos 12 que encontró y los 4 pequeñitos, los sutes, los deja aparte y se los ateta a otra marrana que haya ahí. Entonces, para atetárselos no es echárselo a la marrana, porque la marrana se los come, no los reconoce como hijos suyos y los ataca. Entonces usted por la noche llega y le saca los marranos de ella más los nuevos y a todos los llena de popó y chichi de la marrana, los contamina así que parezcan verdes, que parezcan así una espinaca. Y una vez están así ya oliendo a feo todos, se los mete los 12 marranitos, los 8 de ella y los 4 nuevos a la marrana y esperemos que la marrana no los mate, porque a veces detectan más que el olor de uno. Primero, los pesa. Segundo, ¿qué le hace el primer día a esos bichitos? Le cura el ombligo. Le cura el ombligo. Entonces, ¿cómo cura usted un ombligo? Pero ¿cómo? Diga el proceso. O sea, coge usted el marrano, igual que en un perro. Coge el marrano y ¿qué le hace? ¿Sabe qué les da? No es que usted no sepa, sino que le da miedo escénico. Le da miedo hablar delante de sus compañeros. No, sean malitos, hablen con confianza. Por ejemplo, para que suelten. ¿A qué sabe el pipí de Popeye? Así se coge el marrano. Ahí tiene el ombligo colgando. ¿Qué le hace? No, entonces, primero, acá está el ombligo del marrano. Entonces, lo primero lo lava con agua. No le apliquen de una vez el yodo, porque el yodo recuerda que se inactiva con la materia orgánica. Lo mismo, si usted lo ponen a limpiar, esto es un galpón de pollos, y va entre las dos producciones, usted lo primero que hace es barrer. Echa fregona, ¿cómo es que llaman? Esa que tiene como un churrito para limpiar el agua. O sea, primero en seco, luego mojado, le echa detergente, lava muy bien y quita la materia orgánica. Si usted sospecha que hay cosas por ahí, flamea para quitar todo eso, para matar las posibles infecciones. Pero al bichito, como estamos acá, le lava con agua para que caiga la tierra y la materia fecal, restos de materia fecal. Y luego en un frasquito o en la tapita del eterol, del furagán, del Leprecid, echa una mezcla de una parte de yodo metálico, ese chadino o anodine que vende en la garrafa, por 9 de agua. Y lo aplica, lo sumerge, de tal forma que entre el ombligo y calculemos que la parte interna también le entre esa mezcla de yodo. Y una vez hizo eso, 2 centímetros abajo del nacimiento del ombligo lo liga. Y la gente en campo guarda la hilaza de los concentrados y con eso liga, pero esa vaina absorbe mucho mugre. Yo lo que le aconsejo en campo que hagan es usen seda dental.
la que utilizan. Esa seda viene completamente limpia y usted la saca de su bolsillo y anuda, así por fuera, bien fuerte, y 1 centímetro o 2 abajo de donde hizo el nudo, corta. Y así cura el ombligo. ¿Por qué tienen que curar ombligo si no dejan eso así? En todas las especies, llámese ternero, llámese lo que usted encuentre ahí, tienen que curar el ombligo, porque si no entran gérmenes, van a circulación general y son, por ejemplo, terneros que a los 2-4 meses resultan con neumonías y uno no sabe de dónde, respirando mal, con tos, con fiebre, y van a mirar, ¿le curó ombligo? No. Entonces puede hacer eso, así usted limita eso. Y les da una cosa que llaman poliartritis, que ya ustedes deben saber. ¿Poli qué es? Un tipo de verde con bolillo. ¿Qué es poli? Son varios, ¿cierto? Y artritis, inflamación en varias articulaciones. Y realmente los terneros en la articulación del carpo y del tarso, principalmente usted le ve esa inflamación en ese sitio. Entonces, para prevenir eso, curen bien el ombligo. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Pesarlo. Luego, curar el ombligo. Luego, cortan la mugre cola. Descolen esos animalitos. Yo sé que el bienestar animal está muy en boga ahorita, pero en campo eso lo hacen con unas pinzas de podar y lo hacen sin anestesia. Eso es a lo toche. Eso es chin, 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 chin. El marrano apenas tiene tiempo de hacer y ya fin le bajaron la cola. Y tratar de hacer un tris de mostaza, porque a veces si tiene unos vasos sanguíneos y sale como un chisguetico. Entonces usted le hace un tris de presión y le aplica un desinfectante, puede ser el mismo yodo. La gente en campo le cree mucho al eterol, al curagán, al lepesil y dice que desinfectan con eso, pero ensayos en pequeños animales han demostrado que para lo único que sirve esa cosa es para matar larvas, pero para controlar bacterias y microorganismos eso es una pichula, malo. Entonces, pero al tipo le sirve para otra cosa. Ellos cuando curan ombligo le aplican ese eterol, ese curagán, porque desde el caballo verifican si el vaquero hizo el trabajo. Entonces desde lejos van mirando el ganado y dicen, sí, a ese le curaron el mismo, ahí está la marca. Porque el yodo a veces no se ve muy bien o se puede camuflar con una mezcla de un café de tierra o alguna cosa. En cambio el eterol sí desde lejos se ve. Y en clima caliente sirve para controlar las moscas, porque llegan las moscas, colocan sus huevitos y se forman gusaneras, que ellos tienen una uña grandota acá para quitar las chacras, las carachas. Entonces le quitan la caracha al ombligo y empiezan a sacar larvas, que eso parece como sorbete de guanábana, pero salen como deditos que son las larvas de las moscas. Literalmente sale así, como sorbetico. ¿Y qué más le hacen después? Al cerdo y a los bovinos le aplican al cerdo 1 centímetro de hierro dextran. Generalmente la dicen que intramuscular, pero la gente que trabaja en eso dicen que no en el jamón, porque el jamón es la pieza más valiosa de la carne de los marranos, entonces se la aplican acá en el cuello. Pero eso no vale decirles a gente, los vaqueros en el campo se la meten acá. 1 centímetro de hierro dextran, y si es un ternero entre 2 y 4 centímetros. Los terneros también le aplican hierro dextran. ¿Para qué se usa el hierro dextran? Para que el animal forme ¿qué? ¿Qué tiene hierro en nuestro cuerpo? La sangre, los glóbulos rojos, la hemoglobina tiene un núcleo de hierro, magnesio, las matas, nosotros tenemos hierro. Entonces se le aplica porque la leche es un alimento muy rico en nutrientes, pero carente en hierro. Entonces ese hierro hace que esos animales no crezcan pálidos, como insuficientes, lentos, sino que les permite crecer mucho más rápido y no anémicos. Esto sí les gustó, yo creo que anatomía no. Ahí sí todos me están parando bolas a la que cosa tan terrible. Y eso es una clase del SENA en un curso corto. Entonces bien acá, porcinos. 6, 6, 2, 2. ¿Premolares cuántos? 4. Sí, premolares, pero 4 a cada lado, arriba. O sea, serían 8, 8. Y molares, 6, 6. Entonces, ¿cuál es el animal que tiene más dientes? El ratón, Pérez. Pero de los animales domésticos, el animal que tiene más piezas dentales es el cerdo, miren. Acá está. 6 por 4, 24. ¿Y 16? No jodas. 24 más 16, escriban en 4. 44. 44 piezas dentales en el adulto. El que más tiene piezas dentales es el cerdo. En la 2, los que vean conmigo, que vean con el doctor Granados o con el doctor Morales, van a profundizar y vamos a utilizar ese nacimiento, razamiento y nivelación de las piezas dentales para calcular la edad, y eso se llama cronometría. Entonces, a los que ya saben de esto, pues avancémosle algo. Por ejemplo, en un caballo
nacen las piezas dentales, los incisivos se llaman palas o pinzas medios y extremos. Palas o pinzas nacen de 0 a 8 días según Sison y según Koenig a los 6 días. Los medios entre 30 y 40 días o según Koenig a las 6 semanas. 6 por 7. 6 por 7, si alguna se desmayó el susto. La mona, Monkey Girl, 6 por 7. No le digo, me gusta humillarlo porque me dan las tablas, los hijos. Ya no se saben las tablas de esta generación, no. Bueno, menos mis hijas que han sufrido con este gordo. 6 por 7. 42. Entonces, a los 42 días nacen los medios. Entre 30 y 40 días según Sison. Y el último, los extremos nacen entre 6 a 9 meses y según Koenig a los 6 meses. Y eso es re fácil. ¿El número del diablo cuál es? 6, 6 días, 6 semanas, 6 meses. Palas o pinzas, medios y extremos. Nacen y usted calcula si le dan de un potrico. Si tiene 2 piezas dentales tendrá más de 30, 40 días, pero menos de 6 meses. ¿Listo? Y así lo va calculando. Y hay otra que es el rasamiento. Y cambian, mudan en los adultos las palas o pinzas. ¿A qué edad? Entre 2 y medio y 3 años. Cuando usted vea esto en un caballo, es porque apenas rompió. Los de campo llaman eso descarnar. Se rompe la encía y empieza a salir el incisivo. Eso es descarnar. Y el segundo, la segunda parte del rango es cuando se tocan, cuando emparejan superiores con inferiores. Entonces, descarnan y emparejan las palas o pinzas. Los medios a los 3 y medio, 4 años. Descarna los medios, empareja los medios. Y los extremos es 4 y medio a 5 años. Por eso es que en los mugres caballos, usted dice que un animal es potro hasta los 5 años, por ejemplo en las ferias de Fedequinas, que es un adulto entre 5 y 12 años cuando hace el rasamiento y que es un viejito de 12 años para allá, un viejito. Entonces ya rasó ya los dientes de aquí en Julián y entonces ya el daño está hecho. Así que usted me dijo una verdad muy grande, usted se está haciendo un daño muy grande con su dieta. Yo pienso diferente, pero ¿qué va a hacer daño a la Coca-Cola? Como la lengua, los músculos, las piezas dentales. Ya dijimos que el techo está formado por el incisivo, por el maxilar y por la porción horizontal del palatino. Y la boca termina en unos arcos que se llaman palato gloso y palato faríngeo. El arco palatogloso une el paladar con la lengua y el palato faríngeo es el posterior, 2 arcos que están allá sucesivamente en la parte posterior de la boca y da paso al siguiente órgano. Y el siguiente órgano que vamos a citar acá se llama faringe. La faringe a veces lo confunde a uno porque uno dice, venga, pero ¿por qué dice que la faringe en el digestivo si yo sé que en el respiratorio está? Porque la faringe es común a los dos. Entonces, digamos, permítame, bronquis. El nivel de susurro así. Mis términos del susurro nasal. Y la cavidad nasal hacia posterior comunica con la faringe. Y la faringe comunica con la laringe. La laringe es el órgano de la fonación, gracias al cual les estoy hablando a ustedes. Hay 2 piezas, 2 cuerdas vocales que se contraen y se estiran y dependiendo la hendidura glótica, la abertura que deje, pues sale el sonido con un determinado tono. Y uno juega modificando esas cuerdas vocales y permite la salida del aire para que mueva las partículas en el mismo, ustedes lo tomen con el tímpano, se conduce por la cadena de huesecillos, yunque, martillo, estribo, hasta las ventanas oval y redonda en el oído interno, y allí va a la cóclea o caracol, donde se determinan los sonidos. Se transmite a través del nervio coclear a la corteza de la región temporal del encéfalo y allí ustedes interpretan, ustedes oyen con su cerebro. Lo que están tomando los sonidos del medio es como un micrófono y eso capta, es un periférico, pero usted puede estar sordo perfectamente con todos los órganos y estructuras del oído, pero si le falla la corteza de la región temporal, usted no oye. Así. ¿Sí o no? Porque es una vibración del medio, porque es un agregado. Entonces, bueno, cavidad nasal, faringe, laringe. La laringe continúa en el respiratorio con una sucesión de anillos que se denomina tráquea. La tráquea va a los bronquios a las demás vías respiratorias bajas.
bronquios lobulares, bronquios segmentarios, bronquiolos, alvéolos, sacos alveolares. Y allá va todo el aire y se hace la difusión para la sangre. Y como ya vimos, desde los pulmones va la sangre con oxígeno a la aurícula izquierda del corazón y sigue. Pero en la boca también comunica con la faringe. La faringe comunica con el esófago, que es lo que estamos viendo hoy, el digestivo. El esófago comunica con él. Si ya hicimos el recorrido en una cabra, esto se lo deben saber. Con el, muy bien, digámosle, eso ya lo hizo más fino. Comunica con el cárdias, y el cárdias es la válvula o el esfínter de entrada a un órgano que se llama estómago. No le digo que el miedo escénico la mata. Estómago. El estómago comunica con unas vísceras tubulares que se denominan intestinos, no vino Turquía. Intestino, Turquía es pavo, ¿no? Turquía, pavo. Entonces ven acá, y el intestino se divide en dos partes, un intestino que se llama intestino delgado, que los italianos llaman intestino tenue. ¿Trajeron memorias hoy? Sí, pásenme las memorias y les paso el video, el de los dos videos del italiano de Barone, y está el digestivo de caballo en el primero y el digestivo de perro y gato en el segundo. Y está discriminado, hablan en italiano pero eso se entiende, si no entiende la primera vez lo devuelve y dice intestino tenue. Tenue es delgado. Dime, intestino graso, pero hacen recorrido completico en un perro y hacen recorrido completo en un caballo. Y al final se los paso para que lo miren. Y el intestino se divide entonces en intestino delgado, que nos han metido esa idea de que en el intestino delgado, ¿qué pasa? Joven de Yomal, ¿qué pasa en el intestino delgado? En el colegio les enseñaron eso, se lo juro. ¿Qué se absorbe en el intestino delgado? Los nutrientes, ¿cierto? Se acaba de hacer la digestión en el duodeno y en la segunda parte del yeyuno se absorben los nutrientes para ir a circulación general. Eso nos lo han enseñado porque eso pasa en monogástricos, en animales monocavitarios simples como los perros, los gatos y como el humano. Pero esto tienen que variarlo y les pido el favor que no se dejen galletear. En fisiología no se dejen dictar fisiología digestiva con la Gator humana, porque si no usted no entiende cómo funciona la digestión de un conejo, es totalmente diferente. Ellos hacen secotrofia, coprofagia, no entiende cómo es la digestión de un rumiante que tiene que tomar fibras vegetales ni la de un caballo, porque se acostumbra que en el intestino delgado se absorben nutrientes, o los acostumbramos, y esa es una verdad parcial, o sea, es una mentira. Y hay un intestino que se llama intestino grueso, y ese intestino grueso es donde se absorben líquidos y electrolitos en animales monocavitarios simples como yo, como un humano, como un perro, como un gato. Y en el recorrido de ese digestivo, que es el central que vemos acá, debemos agregarle tres órganos accesorios, que son unas glándulas que secretan un líquido y que se producen en la boca, que se llaman glándulas salivales. Esas glándulas salivales van a producir ese líquido que se denomina saliva, que su constitución es muy diferente si el animal es un herbívoro o es un omnívoro o un carnívoro. Si el animal es un herbívoro, el animal no puede tener enzimas líticas en su saliva, no puede tener ni amilasas, ni tialina, ni lisocima, porque matarían la microbiota que se encuentra en el rumen, en el retículo, y entonces el animal no podría digerir las fibras vegetales. ¿Cómo trabaja, por ejemplo, una vaca? Como esa que está allá, a 3 kilómetros. Entonces, mirando ahí. Los animales cuando nacen, los terneros, los corderitos y eso, no son herbívoros, sino son lactantes y trabajan como monogástricos. Que yo creo que si vimos eso, vimos la gotera esofágica. Si vimos con ustedes el estómago de los rumiantes, ¿se acuerdan de la gotera esofágica? Si no, no, y allá tengo dos, tengo uno de caballo y uno de vaca, pero ya lo rompimos ayer, entonces hacemos el recorrido, pero hay que mostrarlo. Esos animales tienen que vivir solamente de lácteos, los primeros 6 meses de vida hasta cuando yo estudié. Hoy es que aceleran ese proceso y le dan pasto y le dan enzimas vegetales, duro acá, le dan enzimas, le dan líquido de la mamá o vapores al ternero y ya han reducido ese tiempo. Y esos animales son monogástricos hasta los 90 días. Actualmente es que lo han reducido a esa etapa.
En esos momentos, si usted le da pasto a un ternero, lo mata, porque el animal no tiene cómo digerir esas fibras vegetales. Y la gracia de nosotros como humanos es que hemos desarrollado una crianza de animales que eran silvestres, los hemos domesticado y los usamos para que cojan todo ese pasto que no somos capaces de comer, lo digieran, produzcan proteína que podemos utilizar, que se llama carne, leche, y hay otra aplicación que es trabajo, y así nos beneficiemos de ella. Por eso es que hay profesores, por ejemplo los que me dieron clase, ellos estaban muy en contra de eso que llaman nutrición semi-intensiva, que es coger una vaca, sembrarle una línea de maíz, una línea de frijol y dársela. Pues usted comas el maíz, comas el frijol y le da el bagazo y se lo corta, porque usted puede aprovecharlo. La gracia es que esos animales conviertan todo ese pasto que no utilizamos en proteína útil para nosotros. Esa es la gracia, porque alimentarlos con frijol y maíz, pues, den eso a la gente, toches. ¿Yo por qué estoy hablando de eso? Y entonces son animales monogástricos. Cuando el animal ya desarrolla dentro de su rumen retículo una microbiota particular, bacterias, protozoarios y hongos, y digieren las fibras vegetales, pues el animalito no puede recibir enzimas líticas de la saliva, porque si la recibe, el animal se empasta, come el pasto y no es capaz de digerirlo como nosotros, porque los animalitos, la microbiota son las que brindan la enzima que se llama celulasa. Como todas las asas son enzimas, o sea, es una proteína que rompe las cadenas de celulosa y brinda cadenas de glucosa individuales. Eso pasa con la celulasa, pero nosotros no la producimos. ¿Eso cuándo se pasa artificialmente? Cuando usted le dice a un productor que le aplique para la ranilla blanca, para el anaplasma marginal o centrales, aplíquele 40 centímetros de oxitetraciclina, que en todas las fincas hay, pero no le da la vía al productor. No le dice que eso es vía intravenosa, esos 40 centímetros, o que si le va a aplicar los 40 centímetros, divida lo máximo en 10 centímetros por sitio, porque la oxitetraciclina es cáustica. Si usted le aplica 15, 20 centímetros en un solo sitio, le quema, le necrosa el sitio y le produce un absceso. Y en vacas es frecuente que hagan ese error. Máximo cuando van a aplicar oxitetraciclina 10 centímetros por sitio. Y si no aplique los 40, el productor se las sabe todas, el ganadero, y no le dice que los 40 centímetros, le dice aplíquele 40 centímetros de oxi. Y usted está de afán, pin, prende su moto y se va. Para divas. Entonces le aplica eso y hay veces que productores se han equivocado y le dan los 40 centímetros orales. ¿Qué pasa con esa microbiota que hay en el rumen en esa vaca? Se la mató y el animal termina empastado y se puede terminar muerto. Ya sabe la causa. ¿Cómo soluciona usted eso? Lo llamaron al otro día y le dijo, ay doctor, ¿cómo sirve la vaca? ¿Qué hace usted para aliviar esa vaca? Usted que tiene cara que tiene ganado. Sí, pero ¿cómo consigue los prebióticos, por ejemplo, en una vereda, diga, en Orocue, allá, o en La Libertad, o no, por ahí en el Bichar, una cosa, en Arauca, bien lejos, a 4 horas del pueblo? Acá en Bogotá uno consigue de todo, entonces no es sino ir allá a la estancia, a la finca, llegó otro que la pava. ¿Qué hace en campo? ¿De dónde consigue las bacterias? No. ¿Quién tiene esas bacterias intactas? Pues una vaca que esté sana. Entonces usted llama eso transfaunación. Entonces usted mira cuál de las vacas que usted tiene en su finca está sana, no le han aplicado ningún antibiótico y le hace una cosa que se llama sifonaje. Le introduce una sonda por la boca hasta el rumen, midan la sonda para que no se pase, se le forme un nudo y después no la pueda sacar. ¿Por qué ha pasado eso? Introduce eso, le coloca un embudo y le mete una mezcla de solución salina fisiológica. ¡Qué agua! Es una verdad que es solución salina fisiológica. Agua destilada. Entonces coge agua que esté más o menos limpia y le aplica los 10 litros, un balde completo. Y cuando ya se llenó, cuando usted ya comienza a bajar, como cuando le saca gasolina a la moto de su papá, para robársela y echársela a su moto, la baja y la recolecta en un balde. Y así recogió toda la microbiota de la vaca sana y se la pasa nuevamente a la vaca que se enfermó. Y en el campo eso lo llaman transfaunación y soluciona esa cosa. Yo no sé por qué estoy hablando de eso. Por las glándulas salivales. Porque las glándulas salivales de los herbívoros tienen solamente agua y algunas sales minerales que estabilizan el pH de la misma. En cambio, la saliva de un perro tiene lisozima.
y la lisozima rompe las paredes bacterianas y controla el crecimiento de esas bacterias. Por eso es que usted un perro cuando vea que le está lamiendo las heridas después de algún golpe o que lo rasguñaron alguna cosa, déjelo que se lama, que ahí está controlando bacterias. Son enzimas níticas. Los perros, adicionalmente perros y gatos, como son carnívoros, y los cerdos especialmente, que son omnívoros, tienen tiarina, y la tiarina, lo pronuncio con P antes, tiene la propiedad de disolver el almidón, de metabolizar el almidón. Esas son las glándulas salivales que están formando parte del aparato digestivo. Y las otras son dos glándulas, dos órganos grandotes que se denominan el hígado y el páncreas. El hígado tiene más de 500 funciones y lo reto, aquí lo reto. Que ustedes van a presentar trabajo en el último corte, ¿cierto? ¿O van a armar un esqueleto? Esqueleto. Venga, no sea malito. Yo creo que nos comunicamos hablando y no por telepatía. Hablen, no sean malitos, hablen, es que me siento como... Ustedes van a presentar en el último corte solamente dos cosas: el parcial final y el trabajo, ¿cierto? ¿Quiénes armaron esqueleto? Listo, bien. ¿Quién armó un corazón? Otra cosa. Los que no hayan hecho nada, los reto. Si no han hecho nada, hacen un trabajo que sea 500 funciones del hígado. Nunca lo he visto hacer. Y eso fue un reto que me puso un profesor allá en la Nacional, el profesor de patología, se llamaba Otto Sánchez Farruc. Lo llamábamos Gargamel, porque andaba así. ¡Te rajaste! Pero es bien sustentadito y me siento con el profesor Granados a revisar. También pongo un testigo. No digo más. Entonces, ese es el hígado. El hígado tiene como función conjugar las sustancias químicas que son ajenas para hacerlas inactivas para el cuerpo. Ustedes, yo creo que les expliqué un síndrome que se llama el Shunt portosistémico, que acá está el hígado y acá viene una vena que se llama la vena porta, y en la parte superior, atravesando el hígado, está la vena cava caudal. Es tan importante el hígado al detoxificar las sustancias químicas que cuando usted consume proteínas, los aminoácidos tienen que venir por la vena porta, conjugarse, unirse con otra sustancia química acá en el hígado para hacerse inactiva. Y una vez conjugado ese aminoácido con la sustancia química, sale por las venas hepáticas a la vena cava caudal y va a circulación general. Eso es lo normal que pasa. Pero en esa patología en perros que se llama, la conozco en perros, no sé si sean grandes también la llaman Shunt, y Shunt en inglés dice que traduce derivación. Es como lo más ajustado que he encontrado, como un puente. Entonces viene por acá y al perrito que le pegan, que se cae del tercer piso que está durmiendo, esos French Poodle, caniches que llaman. Entonces los aminoácidos no entran al hígado para detoxificarse, sino que van por esa derivación, pasan por la vena cava caudal y entre 15 a 20 minutos después que consumen esos cárnicos, esa proteína, el animal le llega el aminoácido directamente al cerebro y el animal convulsiona, porque no hubo tiempo de ser inactivado, de ser conjugado con una sustancia química que impida su metabolismo rápido y que le provoque esos síntomas al animal. Verifiquen bien Shunt portosistémico, búsquenlo como por... Esto no es medicina interna ni les voy a preguntar en el examen que es un Shunt portosistémico, porque la materia es anatomía, solamente decir Gloria, María, Juan, es la materia más fácil que hay, es identificar quién es, Mayopar, la novia, la niña desconocida, nada de eso. Esa materia es solamente decir qué hay, no es decir para qué funciona y eso. Entonces una vez se mete sapo de decir cosas que no son. Ese es el hígado. Y el hígado, por ejemplo, importante, sirve para metabolizar las grasas, ¿cierto? A través de una sustancia que se llama bilis, que vulgarmente se conoce como hielo. Entonces, esa bilis sirve para metabolizar líquidos. Ojo, les voy a plantear un problema, una incongruencia. Ya vimos que la bilis sirve para metabolizar grasas, ¿cierto? Lo acabamos de decir. Pero cuando usted mira las enzimas exocrinas del páncreas, ¿entendemos qué significa exocrino y endocrino? ¿O lo explico rápido? ¿Qué significa exocrino? No lo entendí porque dijo así. ¿Qué significa exocrino? Muy bien, es eso. Crino significa secreción y exo hacia afuera. Pero para términos fisiológicos, lo que está entre la boca y el ano
dentro del animal, dentro del aparato digestivo es exocrino. O sea que la saliva, la bilis y las enzimas del páncreas son enzimas exocrinas. Se vuelven endocrinas cuando ya se absorben la sangre y se distribuyen. Todo lo que está en la luz del digestivo es exocrino. De aquí en adelante para ustedes. Entonces, secreciones exocrinas, la grasita que tengo acá, las lágrimas, la saliva, la bilis, los jugos gástricos y pancreáticos. Eso es exocrino. Y lo que es endocrino es lo que produce un órgano. Lo vierte a sangre, no, Turquía no es. Lo vierte a sangre y por sangre a ver, tiene el ciego y verá que el ciego. Me tiró a la nariz. Me mató el susto. Se vierte a sangre y por sangre va a un órgano blanco. Esas son las diferencias. La gente dice que los conceptos no varían, pero los conceptos varían muy frecuentemente. ¿Sabe cuándo ustedes verifican joven de arco? La que toca es la otra. Cuando verifican los conceptos, por ejemplo, cuando yo estudiaba había una bacteria que se llamaba Pasteurella hemolítica y creo que ahora se llama Mannheimia hemolítica. Es la misma bacteria, la mugre cosa usa los mismos, tiene los mismos órganos que ataca y eso, pero la nomenclatura va a variar. Lo mismo en parasitología y lo mismo acá. ¿Por qué llegué a decir eso? Porque acá uno habla del sistema endocrino. En mi época, cuando estudié, le decían, ¿qué es el sistema endocrino? Y uno decía, es el que estudia las hormonas, las glándulas de secreción interna. Y eso es un concepto viejo que ya no es válido, porque ya se ha demostrado que hay órganos que no son glándulas y producen hormonas. ¿Cuáles? La grasa, el panículo adiposo que llaman, produce una sustancia química que se llama leptina. Entonces ya los gringos están estableciendo eso en unas pildoritas para vendérsela a niñas y niños adolescentes que quieren estar así muy fit. Entonces se toman esa leptina y la leptina le informa al centro de la saciedad y le dice no coma más, ya usted está lleno. Entonces si usted llega a comer esa leptina que ya la están vendiendo, ya la están empaquetando allá en los United, entonces el Sam pasó pástica y le pasó el hambre. Entonces ya qué gimnasio ni qué arroz. Pero mire que la grasa no es una glándula. Es a lo que voy. El corazón en las aurículas, cuando están dilatadas, produce una sustancia química que se llama el factor natriurético atrial. Y ese factor natriurético, ¿qué es natrón? Na, ¿qué es? En química. Na, sodio, ¿cierto? Entonces, natrón, factor natriurético, quiere decir que elimina sodio por la orina. Y el sodio arrastra agua, y al arrastrar agua aumenta la tasa de filtración, devolviéndonos glomerular en los riñones y disminuye el volumen sanguíneo y baja la presión arterial. Mire que eso empieza con una dilatación de la aurícula del atrio derecho y en la pared del atrio derecho se produce el factor natriurético atrial. Entonces mire que esos dos ejemplos nos indican que ya no es válida la definición del sistema endocrino como el estudio de las glándulas de secreción interna, porque hay muchos órganos que no son glándulas que producen hormonas. Por ejemplo, el riñón. El riñón produce una hormona que se llama la eritropoyetina, que a un perro que tenga una anemia bien vergaja, usted le aplica 1 centímetro de eritropoyetina recombinante humana para que le aumente la producción de glóbulos rojos entre 24 a 48 horas y poderlo sacar sin necesidad de hacer transfusión sanguínea. Entonces, esos son órganos que no son glándulas y que nos desvirtúan la definición de que el sistema endocrino es el estudio de las glándulas de secreción interna y de ahora en adelante, endocrinología es el estudio de las hormonas, entendiendo una hormona como la sustancia química que se produce en un órgano, se vierte a sangre y por sangre va al órgano blanco donde actúa. Ejemplo, la eritropoyetina. Cuando disminuye la presión de oxígeno del medio ambiente, lo detecta el riñón aumenta la producción de eritropoyetina, se vierte a sangre que va a la médula ósea de los huesos largos y entre 24 a 48 horas se observa la respuesta, aumenta la producción de glóbulos rojos. Eso lo sabe cualquier ciclista, incluyendo a Lance Armstrong. Recuerden que ganó 7 Tours de Francia metiéndose eritropoyetina en la colita. Entonces siempre los que tienen caballos, lástima que se fue el joven de Yopal, siempre en ese momento me dicen, ¿y para un caballo le puedo aplicar eritropoyetina? Entonces dicen que a los caballos, igual que la ivermectina, son muy delicados, no se les debe aplicar eso inyectable, porque puede provocar un choque anafiláctico del caballo y terminar matándolo con la eritropoyetina. No recomiendan en caballos inyectarla. Pero como siempre hay gente bárbara. En un pueblo en Boyacá donde yo trabajé,
Hay un tipo que se llama Víctor Chávez, el tegua del pueblo. Lleva al menos 20 años inyectando subcutánea la ivermectina, que de verdad tiene más de 500 funciones de detoxificar, pero lógico que las 500 funciones no las van a encontrar si dice producción de vitaminas. Le toca producción de vitamina B1, producción de vitamina B2, producción de vitamina B3, producción de vitamina... Así se dan las 500 funciones, pero no solamente eso. El páncreas es un órgano que es mixto. El páncreas se encarga de producir unas sustancias endocrinas, unas hormonas que son insulina, glucagón, ya viene el joven de tu parte, insulina, glucagón, y otra que se llama somatostatina, que regula los niveles de glucosa en el cuerpo. Entonces, la insulina, ¿qué es lo que hace? Regula la glucosa en la sangre, pero ¿cómo? Ayudándola Diga, ¿cómo? Hola, usted es tímida en grupo. Usted no habla en grupo, se chupa. Sí, o sea, ella habla así normal, pero en grupo se chupan. Tienen que soltar la lengua. O sea, sí, la respuesta es esa. La insulina baja el azúcar en sangre. Pero ¿cómo lo baja? O sea, la insulina llega y se para y dice, ¡cachingo! Y bajó el azúcar. ¿Para dónde manda el azúcar? ¿Quién dijo? Alguien trató de empezar a hablar. Creo que la almacenan en grasa, No, eso es cuando hay exceso de glucosa. El exceso de glucosa se almacena en forma de glucógeno en los músculos y en el hígado. Por eso es que cuando usted es atleta, como por ejemplo Turquí, está englobada ya con el celular, hoy no está poniendo cuidado. Cuando usted está haciendo ejercicio, cuando usted es un atleta de alto rendimiento, por ejemplo un ciclista o un jugador de la selección Colombia, el día antes del partido lo ponen a comer pizza y arroz a la lata, porque esos excesos de carbohidratos se almacenan en forma de glucógeno en músculos y en hígado, y el día del partido, los primeros minutos, usted gasta la glucosa que está en sangre, y cuando se le acaba, desdobla eso, hace una glucogenólisis, que creo que la llaman glicolisis, y se libera glucosa a sangre. Cuando ya acabó las reservas de glucógeno, por ejemplo, en esos presos que tenían allá en Alemania, todo ese poco de judíos, tienen que sobrevivir. La ingesta no les alcanzaba para suplir la glucosa, entonces hacían gluconeogénesis. O sea, crean glucosa a partir de nuevas neogénesis, el origen. Entonces desdoblan proteínas, desdoblan grasas, primero grasas, luego proteínas, y por eso esas personas eran así el solo huesito. Literalmente porque estaban desdoblando eso y los podían matar fácilmente con un baldado de agua fría, como hacían al final de la guerra. Entonces ya no tenían reservas de nada, no tenían energía, y si ya no tenían comida, en lugar de darles comida, les echaban en semejante frío un baldado de agua fría, les daba hipotermia, no tenían cómo subir el calor del cuerpo porque ya no tenían glucosa y se morían. Unos bárbaros. Esa gente, sí, ¿verdad? Malos. ¿Pero por qué estoy hablando de eso? No, estamos hablando del páncreas. La glucosa es una cosa que llaman C6H12O6. ¿Cuánto pesa eso? 180, muy bien, porque esto es 12, esto es 1 y esto es 16. Y al multiplicar por esos índices da 180. ¿Cuánto es el poro, el tamaño del poro que hay en la membrana celular? ¿De qué tamaño es? Es que eso, así, así es enseñanza pura biología, porque es que ustedes cuando llegan acá les dicen que hay 3 tipos de transporte en membrana, que hay difusión pasiva. ¿Cuáles son las otras dos? Difusión activa, que es con gasto de energía, con ATP, y hay una difusión que llaman Berniondos. ¿Están viendo eso? Mira, ahí tienen un trabajo. Difusión facilitadas. No es lo mismo, hijo, y ya le voy a explicar. La difusión pasiva es que pasa agua de uno a otro lado de la membrana sin gasto de energía, porque la molécula es más pequeña que el poro. Si el poro mide 20, ¿cuánto mide el agua? ¿Cuánto pesa el agua? Ay, Dios mío, H2O, 16, y 1 y 1, 18. Por eso es que el agua pasa sin uso de energía, difusión pasiva, a uno y otro lado de la membrana, como yo pasar por acá. Este es el poro, mire. Yo soy el agua, mire, y acá veo. ¿Sí lo vieron? Porque pesa menos.
Eso es lo que llaman difusión pasiva. Pero ¿cómo pasa usted la glucosa de la corriente sanguínea a las células? Porque cuando usted manda, no manda sangre con oxígeno solamente, sino que va con nutrientes, entre ellos la glucosa, pero también van a algunas sustancias químicas que ayudan a construir el cuerpo. Como esto pesa 180, ¿cómo pasa por un poro de 20? Eso se lo enseñaron y se llama difusión facilitada. ¿Qué permite el paso? ¿Qué permite configurar la membrana para que se abra, se transforme y permite el ingreso de la glucosa? Unas cosas que se instalan acá en la membrana que las han descrito como transponder o carrier, ¿se acuerdan? Y entonces llega acá, está sobre el receptor de membrana, llega la glucosa y cuando llega aquí, esto es un matacho pedagógico, no es que se voltee esa cosa así, entonces se voltea acá, transforma la membrana e ingresa la glucosa. ¿Sí me van a entender, cierto? Sí, no estoy de acuerdo. O sea, se pega este transponder o carrier a ese receptor y ese transponder o carrier para este caso se llama insulina. Y la mugre insulina se pega a la membrana, recibe la glucosa, se gira, se transforma o modifica la membrana y entra la glucosa a la célula. Así es que la insulina baja el azúcar en sangre, no es que lo desaparezca, permite el ingreso del azúcar a las células. Por eso cuando usted no tiene insulina, tiene problemas de azúcar, como este pecho que tiene una mugre catarata por diabetes, que no me la quiero tratar, van y me tocan la manito y dicen, ¡ay, cómo está de frío! Pues claro, está frío el toche porque como ya no tiene insulina, tiene problema para entrar la glucosa a la célula y la temperatura mía cuando no tengo energía, ¿cómo va a ser? Baja. Por eso cuando usted le aplica insulina a una persona o a un animalito y entra la glucosa a las células, la temperatura se estabiliza, sube porque ingresó la fuente de energía. La glucosa está en un sitio malo, está en sangre, hay una hiperglicemia y usted la baja llevándola a las células, al interior, ya se aumenta el metabolismo, aumenta el nivel de energía y sube la temperatura. ¿Sí quedó claro? Por eso nosotros pobrecitos tenemos que dormir con medias, porque las paticas se nos enfrían y de pronto, ¡ay, puta! Porque los nervios también se enfrían y le dan unas picadas como si lo chuzaran con alfileres. ¿Sí? Eso pasa. Y eso le pasa a sus perros. No es que su perro sea, que mi perro es un bacán, eso orina todo el barrio, eso marca todas las casas. Y el pobre perro puede ser diabético, porque diabetes no significa azúcar en sangre. Ese es otro mito que se tiene que sacar. Diabetes significa, usted sí debe saber, Chacón, porque soy todos los semestres doy esa hora. ¿Qué significa el diabetes? Diabetes no significa azúcar alto en sangre. Diabetes significa que orina mucho. Entonces usted observa a la mamá o a la abuelita que tiene diabetes y dice, ay, qué pena, mijo, es que yo entro mucho al baño. Pues la señora es diabética. Usted ve a un caballo que se la pasa miando, ese caballo es diabético. Hay que mirar la causa de esa diabetes, ¿por qué orina mucho? O el perro que se la pasa orinando todo el día por todo el barrio. Eso es diabetes, que orina mucho. Y entonces, y se lo digo porque de verdad creo que tengo eso y por eso es la mugre catarata. Diabetes hay de dos tipos. El animalito orina mucho, ¿por qué? ¿Qué tipos de diabetes conocen? ¿Cuál? 1 y 2. Dígame más bonito. 1 y 2. 1 y 2. ¿Cuál es la diabetes 1 y 2? ¿La diabetes 1 y 2 son diabetes? Diabetes. Yo la que conozco es diabetes mellitus, ¿cierto? Y hay otra diabetes que se llama diabetes insípida, porque los primeros métodos de tratamiento hace 2 siglos la gente no tenía sustancias para medir. Entonces, ¿qué hacían? Este animal se la pasa orinando, sabe a dulce, a miel. Entonces, apis mellifera, ¿se acuerda? La oreja. Entonces, sabe a dulce, diabetes mellitus. Y la otra diabetes no sabe a nada. ¿Cómo hacer? Una sopa que no sabe a nada. Insípida, diabetes insípida. Esta diabetes mellitus es por problemas en la insulina. Entonces hay tipo 1 y tipo 2. ¿Cuál es la tipo 1? Que no produce suficiente insulina. Y la tipo 2, que hace usted tenga suficiente insulina en el cuerpo porque se la inyecta, se la aplica acá subcutánea, la insulina no se pega a la membrana celular. Y esa es la que llaman, la 2 la llaman insulino resistente. Y los tipo 1, como mi mamá al principio le aplicaban por ahí 5 o 10 unidades de insulina.
y llegó a que le aplicaran 20-25 por la mañana y 20-25 por la tarde, porque tiene problemas para pegarse esa insulina a la membrana celular, desarrolla resistencia, esa es la 2. Pero hay otra diabetes donde el perro resulta orinando derecho y es porque le dieron un garrotazo, se cayó, se pegó en la cabeza y hay una estructura en el cerebro que se llama el hipotálamo, que está abajo de la adherencia intertalámica, del tálamo óptico, y en ese hipotálamo se produce una sustancia que es la vasopresina. Y la vasopresina también se conoce como hormona antidiurética, y esa hormona antidiurética es la que evita que usted esté orinando derecho. Entonces en esos perros usted le aplica 5 miligramos diarios de vasopresina durante todo el resto de la vida para reemplazar el daño que el perro sufrió en el hipotálamo, y al animal le pasa la diabetes, deja de orinar. Entonces así sacamos que la diabetes es, no sé por qué está hablando, por el páncreas, ya nos devolvimos, ¿cierto? Insulina, glucagón y somatostatina. Y las enzimas exocrinas del páncreas son básicamente amilasas, lipasas y proteasas, que las proteasas son tripsina y quimiotripsina. Visto que desdoblan las proteínas. Pero miren que acá este era el reto que les iba a poner. Explíqueme por qué dicen que la bilis sirve para el metabolismo de las grasas. ¿Y por qué el páncreas produce lipasas? Y también les pregunta a uno y dicen que es para el metabolismo de las grasas. ¿Ya sale a la Libertadores? Ya se va a jugar el nombre. Entonces, explíqueme de eso. ¿Por qué cuando usted le enseñan, le dicen que el hígado produce bilis y el bilis metaboliza grasas, ¿cierto? La bilis metaboliza grasas. Pero ¿por qué también les dicen al mismo tiempo que el páncreas produce lipasas que sirven para el metabolismo de las grasas? ¿Cómo es la acción de cada una sobre las grasas? Ustedes saben, Chacón, o no entró a ese capítulo. Entonces, vamos a explicarlo acá. Usted comió un caldo de gallina y usted ha visto que vienen con unos cuajarones así de grasa. Son grandes. Las lipasas van a actuar. Yo creí que era una olla de esas verdes con monedas de oro. Vienen las lipasas, ahora no ya he dicho muy duro. Entonces viene acá y las lipasas actúan sobre toda la periferia. Las lipasas desdoblan esos glóbulos grasos, pero tienen una penetración muy pequeñita. ¿Cómo se ha solucionado eso? ¿Cómo la industria de nosotros ha solucionado eso? Rompen ese glóbulo graso en unas sustancias muy pequeñitas, en glóbulos grasos así chiquiticos. Y entonces no queda todo este centro de los glóbulos grasos grandes sin metabolizar, que se va a descomponer y va a provocar una diarrea por grasas, que se llama esteatorrea, sino que al disminuir el tamaño de la partícula, ese proceso se llama emulsificación. Entonces disminuye el tamaño de la partícula grasa, llegan las lipasas del páncreas y ahora sí pueden actuar sobre todo el glóbulo. Por eso es que le dan a usted una emulsión de Scott con aceite de hígado de bacalao. Y lo que hacen es que mecánicamente rompen los glóbulos grasos grandes en pequeñitos, muchísimos, y sobre ellos actúan las lipasas de su páncreas y usted absorbe todos los nutrientes que hay en ese aceite de hígado de bacalao, diferente a que se lo comiera puro, sacado realmente del pescado. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿quién hace este proceso en nosotros? La bilis. La bilis reemplaza lo que hace la ciencia, rompiéndola mecánicamente, y la bilis produce esta emulsión. Rompe el glóbulo graso grande en pequeñitos y hace disponible ese glóbulo graso totalmente para las lipasas. Y por eso se aprovechan. Y por eso en nutrición a ustedes les van a decir que un caballo máximo le puede dar un 2% de grasa en la ración. Porque el caballo produce bilis, pero no la almacena. Entonces produce pequeñitas cantidades que van del hígado al duodeno. A las vacas usted le va a poder suministrar un 10% de grasa, porque tiene vesiculabilidad, pero no es tan grande. Pero a un perro se le puede suministrar hasta un 20%. No exageren dándole todos los gordos al perro. Primero que el viejo nos dijo que podía el 20% de la ración en grasa, y eso se supone que es porque cada gramo de grasa produce 2.2 veces más energía que un carbohidrato. Entonces por eso tratan de darle grasa, pero si usted se le va la mano, le daña el páncreas, le da pancreatitis y mató al perro.
Y si no le dañó el páncreas, no tuvo tiempo de dañárselo, le sigue dando los gordos del pollo a la bróster, le va a tapar las arterias. Y hay perros que ya hay una tesis en Brasil de una maestría en patología, perros que han muerto en 8 a 10 años por arteriosclerosis, por placas ateromatosas en las arterias coronarias que tapan el flujo. Ya hay una tesis sobre eso en patología. Entonces no hay que exagerar en lo de la grasa. ¿Sí quedó claro, cierto? El hígado en la bilis disminuye el tamaño de los glóbulos grasos y las lipasas hacen disponible para que se digieran. ¿Cómo verifican ustedes eso? Denle concentrado de vacas a un caballo. Hágalo, lo veo, y verá que lo mata. pero hágalo. ¿Por qué? Porque la ración de las vacas tiene mucho más grasa. Entonces, como no la aprovecha, le da una diarrea por grasa blanquecina que se llama esteatorrea y lo peló. Y la otra para matar el caballo con el concentrado de las vacas es que a las vacas se les adicionan unos coccidiostatos, algo que controla las eimerias o coccidias, que son, en el caso de esos concentrados, monensina y la salocid. Y esas dos son tóxicas para el caballo y le provocan un cólico que lo termina matando. Nunca le den concentrado de vacas al caballo, a no ser que lo quieran matar, sea por ahí un vecino o algo así. Pero al contrario sí se puede. Ustedes por lo menos ven que a los caballos les dan a los terneros les dan un concentrado de caballos que llaman campeón dorado, a los terneros para levantarlos, un concentrado muy bueno, bajo en grasa, con mucha energía y mucha proteína, y se le puede dar a los bovinos, pero no al contrario. ¿Listos? Ahí vamos. ¿Por qué hicimos este matacho? Que la cavidad nasal va a la faringe, de ahí a la laringe y eso. Porque al entender eso, ustedes en la práctica clínica van a utilizar esta vía para llegar a introducir aire acá, o para, por la cavidad nasal, irse hacia el digestivo. En perros, el perro le partieron la mandíbula, le hicieron un cerclaje para asegurarse de que no mueva la mandíbula del canchocito, le unen la mandíbula con el maxilar. Entonces el perro queda así. ¿Cómo va a comer ese pobre perro si tiene unida la mandíbula del maxilar? Entonces le hacen una faringostomía, abren acá, meten una sonda, abren acá y por acá. O si no, si se les olvidó, ya pasó la cirugía, uy marica, ¿y ahora qué hacemos? Entonces le mete un venoclisis acá, pero limadito para que no raspe, por el meato nasal ventral, viene acá, gira, y acá le echan un punto y le ponen un tapón. Entonces 12 del día y dicen, ay, Fercho, ¿quiere comer? Entonces Fercho llama al perro, San Fernando, así, y le aplican el cuchuco de trigo con espinazo, pues no, una sopa más delgadita. Se le aplican por esa cosa y al final juegan, limpian para que no se formen agregados, llamémoslo costras, y no tapen esa sonda. Y a las 6 de la tarde otra vez sopa, 12, hasta que le pasen, le quitan el cerclaje y el animal quede bien. En caballos, el caballo no dilata el cardias, que el cardias es la válvula de entrada al estómago. Y entonces usted le mete una sonda nasogástrica o nasoesofágica y se mete por el meato nasal ventral, como es una manguera y se enrolla. Primero, los primeros 25 centímetros vienen así, y usted le hace una marca a los 25. Cuando llegó a la marca aquí en el ollar, usted la gira, porque el esófago está arriba de las vías aéreas y lo sigue empujando. Y cuando empuja, le da tiempo al animal que degluta. Lo deja que pase. Y ya cuando deglutió, sigue empujando la sonda hasta que llegue acá. De por Dios, siempre todas esas sondas, márquenlas. ¿Sí les conté la del profesor que metió una sonda vesical? ¿No? Apague un triste. Gestión, boca, faringe, esófago, estómago. Y la otra para el respiratorio, cavidad nasal, faringe, laringe y eso. ¿Nunca les han contado un chiste y usted está tomando gaseosa? Sí. Entonces usted, ay, no sé qué, ¿a qué sabe el pipí de Popeye? Ay, sabe aceite de oliva. Entonces usted la manzana postobón va de la boca a la orofaringe, a la nasofaringe, a la cavidad nasal, gótica de manzana postobón acá. Y lo mismo va a pasar con eso, o si no usted tiene gripa, cavidad nasal, nasofaringe, orofaringe, boca exterior. Si no, entonces hay comunicación en las dos vías. Por la faringe, comunica el respiratorio con el digestivo. Suena chistoso, pero eso demuestra que es cierto eso. No es que uno lo esté inventando. Luego pasamos de la faringe al esófago. ¿Paramos un trigo? ¿Están bien? Paramos 5